Ok, estoy hablando como un loco hace rato. Bien, no se preocupen que yo lo que hago es que lo edito después. Bien, estaba comenzando a decir que este tema lo voy a dividir en tres videos. Tres videos porque es extenso, o sea, a mí me escogió muy extenso este video. Y vamos a hablar sobre lo que es la verdadera iglesia de Cristo. ¿Por qué razón? Porque han habido varios debates, varios videos por ahí sobre la verdadera iglesia de Cristo, y pues quiero pues llenar alguna duda que tengan mis hermanos católicos y los hermanos evangélicos también, que quieran aprender un poco más sobre. Bien, lo primero que estaba leyendo al aire, gracias Flor, es que la palabra iglesia está en español, viene de lo que es en griego la palabra eclesia. Y estaba leyendo el diccionario Strong, que es el que usan los protestantes. Yo puedo usar el Vines, también el Vines lo indica, pero bueno, me gusta usar el Strong algunas veces para que ellos pues no tengan excusa. Dice en el número G1537, es un derivado del G2564. Y eclesia significa llamar fuera, concretamente reunión popular, específicamente congregación religiosa. Tira por el piso esa excusa de que yo soy, Cristo no es religión, es relación. Bueno, eso es basado en una ignorancia de lo que es. Y en esta congregación religiosa, que puede ser una sinagoga judía o una comunidad cristiana de miembros en las tierras, o santos en el cielo, o ambos, como en el caso de nosotros que creemos que ahí están la iglesia triunfante, la iglesia purgante y la iglesia militante, que es la que está en la tierra. También significa asamblea, concurrencia, congregación o iglesia. La iglesia es una congregación convocada no por el hombre, sino por el mismo Señor. Esa es la diferencia de lo que es las comunidades o otras religiones a lo que es la iglesia. Es una comunidad convocada, no son varias comunidades, es una sola. ¿Ok? Jesús el Señor proclama que iba a convocar un nuevo pueblo, una asamblea, con Simón como el mayordomo de ese pueblo nuevo de Dios, la Nueva Jerusalén. Y eso lo pueden ver, esta mayordomía lo pueden ver en Isaías 22, 21, 22. La iglesia es ahora la nueva casa del nuevo rey David. Lo pueden ver en Hechos 15, 16, donde Jesucristo es el descendiente de David, es el nuevo rey. Ese es el rey que nosotros tenemos como la Israel, la nueva Israel, que es la iglesia. El rey Jesús tiene las llaves, lo vemos en Apocalipsis 3:7, y ahora, como cualquier rey, se las confía al cuidado de su mayordomo Pedro. En resumen, la llave es símbolo de autoridad. Esto para los evangélicos, cuando nosotros utilizamos el texto de Isaías 22, no estamos indicando de que esa llave específicamente, la que dice en Isaías 22, la está utilizando Pedro. No, al contrario, es la llave que tiene el rey nuevo, el que es el verdadero rey, el descendiente de ese trono de David, del reinado de David, que es nuestro Señor Jesucristo. Él le deja a su mayordomo, y siempre hacen lo mismo cuando estoy hablando. Entonces, continúo. La iglesia es el mismo cuerpo de Cristo. El mismo Pablo nos lo deja ver como un misterio, indicando esa ligadez a Cristo. Lo pueden ver en Efesios 3:32, donde la gloria está en esta iglesia sumida a Cristo. Efesios 5:24. La alimenta y la cuida con cariño. Es comparada como un cuerpo, el cuerpo místico de Cristo, lo que nosotros conocemos el cuerpo místico de Cristo.
Efesios 5:30 y 1 Colosenses 1:18. La iglesia de Cristo trasciende más allá de las cuatro paredes, eso todo el mundo lo sabemos. Es una asamblea no de un miembro, no de un solo miembro, eso lo pueden ver y constatar en 1 Corintios 12 al 14. 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 al 14, donde dice claramente que un solo miembro no compone la iglesia. Así que cualquier hermano católico o protestante que diga yo soy iglesia está errando gravemente, o sea, está errando bien grave. Bien, esta iglesia honra a los más débiles. Eso lo puede ver en 1 Corintios capítulo 12 del versículo 22 al 26. Dice así, voy a leerlo para que lo entiendan. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos miembros del cuerpo que nos parecen menos dignos los vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más... pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que menos tenía, para que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos a los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Por eso es que nosotros pues honramos o veneramos a los santos de la iglesia, porque nos gozamos en esa santidad que está unida con Cristo. Esta iglesia de Cristo tiene una jerarquía eclesial, y esto aquí es donde se cae la excusa de los hermanos protestantes. San Pablo, aún en su primera carta, reconoce los ministerios eclesiásticos. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12, y en la carta a los Romanos 12, 8, trata de los superiores en general. Exhorta a los tesalonicenses a tratar con reverencia y amor en su ministerio a los que trabajan entre ellos y los presiden en el Señor. A la comunidad de Corintio exhorta a que muestren atención a la casa de Estéfanas, primicias de Acaya, que no se han dedicado al servicio de los santos. 1 Corintios capítulo 16, versículo 15. Expresa siempre con claridad y atribuye a Dios el orden sagrado de la tarea y ministerio dentro de la comunidad. Efesios 4:11. Los superiores de Éfeso, a los que Pablo, a su regreso del tercer viaje de misión, hace venir a Mileto, son exhortados por él como pastores de la comunidad puesto por el Espíritu Santo. Hechos 20:28. Y esto aquí también pues obviamente se cae completamente lo que dicen los hermanos protestantes, de que existe un ministerio que es pastor distinto a lo que es el obispo, lo que es el presbítero, lo que es el diaconado. No, esos tres ministerios apostólicos que están ahí, que bíblicamente ejercen lo que es el pastoreo. Ellos son los pastores. No existe un ministerio aparte de pastores. No, los pastores son ellos, obispos, presbíteros y diáconos. No hay más nada. Bueno, obviamente los apóstoles cuando estaban vivos. Bien, en su carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 1, nombra expresamente a los obispos y diáconos, o los episcópolos. En las cartas pastorales, finalmente encarga Pablo a sus discípulos Timoteo y Tito nombrar obispos y diáconos. O sea, Pablo encarga a Timoteo y a Tito a nombrar obispos y diáconos. Lo pueden leer en Tito capítulo 1 versículo 5 y en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 3. Y trata detalladamente de los deberes y exigencias de estos oficios y de respeto a ellos debido. 1 Timoteo 3, 1 al 13, 1 Timoteo 5, 17 y Tito 1, 5 al 9. Ahora viene lo bueno. Esta iglesia es católica. La iglesia de Cristo es católica. Así como Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, como dice en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, así la iglesia católica es la única iglesia que conduce a Jesucristo, puesto que ella sola fue fundada por Él para continuar su obra. Ella sola escribió al Espíritu Santo y a las promesas de ser asistida por Él hasta el fin del mundo. Eso está en Hechos capítulo 1, versículo 8
Mateo capítulo 28, versículo 20. Un segundo, que siempre me hacen lo mismo. Ok. Bien. Ya está. Ella sola recibió al Espíritu Santo y a la promesa de ser asistida por Él hasta el fin del mundo. Solamente ella. Hechos capítulo 1, versículo 8, Mateo 28, 20. Ella sola es la iglesia del Dios viviente, columna y sostén de la verdad. Primera de Timoteo 3:15. Ella sola es la iglesia de la cual habla la Biblia. Separarse de ella es renunciar a Cristo. Que esta iglesia tenga hijos, ministros buenos o malos es otro asunto. ¿Okay? Por eso es que nosotros decimos que fuera de la iglesia católica no hay salvación. Y se refiere a eso, a que si tú estás fuera de la iglesia de Cristo, de la iglesia católica, estás fuera de Cristo automáticamente. O sea, no, tienen que estar unidos al cuerpo. De cómo es posible que un dedo, cuando es cercenado o es cortado, sobreviva sin el cuerpo. Y el cuerpo pertenece también a la cabeza. ¿Cómo va a estar un dedo cortado sobrevivir sin el cuerpo y sin la cabeza? Bien. Cristo, pontífice y sacerdote supremo del Nuevo Testamento, Hebreos 4 y Hebreos 5, formó a los apóstoles y les comunicó sus poderes. Los apóstoles, que son los enviados y depositarios exclusivos de la autoridad de Cristo, antes de morir dejaron sucesores legítimos. Esto es, formaron otros presbíteros y obispos, a quienes dieron el poder y la misión de predicar conforme la fe que ellos recibieron, predicaron y transmitieron. Eso lo pueden ver en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, algo que no tiene la iglesia protestante. Desde el siglo I hasta el siglo XXI, siempre la iglesia católica tuvo sacerdotes, obispos y papas. Siempre lo han tenido. Ella sola tiene esta sucesión apostólica legítima. San Pablo escribe a sus discípulos, el obispo Tito era un obispo si no lo sabían: te he dejado en Creta, isla griega, para que arregles las cosas que faltan y para que constituyan presbíteros en cada ciudad como yo te ordené. Tito 1:5. Eso fue lo que dije ahorita. Los presbíteros son los sacerdotes. El mismo San Pablo dice a los fieles de la ciudad de Corintio: os alabo porque observáis las tradiciones conforme os las he transmitido. 1 Corintios 11:2. Mantened firmemente las tradiciones en que fuisteis adoctrinado, ya sea de viva voz, ya sea por carta nuestra. 2 Tesalonicenses 2:15. Por eso es que nosotros creemos en la autoridad magisterial, porque en ellos descansa lo que es el Evangelio, no solamente en la Biblia. La Biblia sí es una fuente de revelación, pero para la Iglesia Católica, la Iglesia de Cristo, no es la única fuente de revelación. Está también la Iglesia que está dejada llevar por el Espíritu Santo. La Iglesia, dije la Iglesia, no dije el miembro. No es como los protestantes tienen, cada miembro puede interpretar lo que les dé la gana de la Biblia. Bien. La iglesia es un pueblo sacerdotal, tal y como dice en 1 de Pedro 2:5, 1 de Pedro 2:9, Apocalipsis 5:10. Al igual que Israel era para Dios un pueblo sacerdotal, Éxodo 19:5, también la iglesia es un pueblo sacerdotal, como ya leímos los textos que le indiqué. Así Jesús funda, según Pedro, un pueblo nuevo de sacerdotes y reyes. La iglesia es la nueva Israel, aunque no le gusten a los mesiánicos, pero es así. Bien, acuérdense que de los dos pueblos hace uno nuevo. Así dice, uno nuevo, un nuevo pueblo. No dice uno que ya estaba. Los mesiánicos pues dicen que la iglesia de Cristo viene desde Israel para acá. No. La iglesia de Cristo es una que él funda, tanto de gentil como de judíos. Esa es la iglesia de Cristo. Pero bueno, ¿qué podemos esperar de ellos?
Ok. Dice, los verdaderos circuncisos somos nosotros. Bueno, yo puedo leer los textos donde hablo sobre eso, que es Juan 8, 39, 44. Dice, si fuerais hijos de Abraham, haréis lo que hizo Abraham. Sin embargo, tratáis de matarme a mí, que os he hablado de la verdad que le escuché a Dios, y eso no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis lo que hace vuestro padre. Si Dios fuera vuestro padre, me amarías a mí, porque yo he salido y vengo de Dios, y no he venido por mi cuenta, sino que Él me ha enviado. ¿Por qué no reconoceréis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Bueno, según los calvinistas, pues aquí pues Jesucristo, tú no entiendes que ya pues ellos están condenados, ellos están preparados para condenarse, por eso es que no te entienden. Pero bueno, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Este era homicida desde el principio, y se mantuvo en la verdad, y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, dice lo que sale de adentro, porque es mentiroso y padre de la mentira. Y en Romanos 2:28 dice, no está en el exterior el ser judío, ni es circuncisión, ni es incursión la externa, la de la carne. El verdadero judío lo es en el interior, y la verdadera circuncisión la del corazón, según el espíritu, y no según la letra. Sobre la fe, sobre la escritura se fue. Eso es quien recibe a Dios la gloria y no de los hombres. En Filipenses 3:3 dice, los verdaderos circuncisos somos nosotros, los que damos culto según el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús sin poner nuestra confianza en la carne. Gálatas 3:7, comprended de una vez que los que viven de la fe, esos son los hijos de Abraham. Bien, así que ese Israel carnal pues ya no pertenece. ¿Okay? En Gálatas 3:29 dice, si soy de Cristo, soy de descendencia de Abraham y herederos de la promesa. Bien. En Gálatas 3:29, que es lo que Carlos dice, todos sois uno en Cristo Jesús. Y si soy de Cristo, soy descendiente de Abraham y heredero según la promesa. En Efesios 2:12 al 22 dice, antes no tenías un Mesías, erais extranjero a la ciudad de Israel y ajeno a las instituciones portadoras de las promesas. En el mundo no tenéis ni esperanza ni Dios. Ahora en cambio estáis en Cristo Jesús. Ahora por la sangre de Cristo estáis cerca lo que antes estabais lejos. Él es vuestra paz. Él ha hecho de los dos pueblos una sola cosa, derribando con su carne el muro de la separación, el odio. Él ha abolido la ley con sus mandamientos y reglas, haciendo las paces para crear con los dos en él un solo hombre nuevo. ¿Ve que es un solo pueblo nuevo? Reconcilió con Dios a los dos pueblos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte en él al odio. Vino y trajo la noticia de la paz, paz a vosotros, los de lejos, paz también a los de cerca. Obviamente está hablando, cuando dice de lejos, está hablando de los gentiles, y de cerca está hablando a los judíos. Así, los judíos que están saliendo, pues de ahí están convirtiéndose a Cristo. Así, unos y otros podemos acercarnos al Padre con un mismo espíritu. Por lo tanto, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él, todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado a Dios, consagrado al Señor. Por él también vosotros os vais integrado en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Bien. Ahora, esto está aquí, pues ellos dicen, eso ve, que eso es lo que dice la iglesia. La iglesia no solamente, bueno, eso es lo que dicen ellos, pero algo que tiene que cumplir, y aquí pues yo voy a leer 2 o 3 y voy a continuar después con los demás, porque créanme que es largo. Algo que no tienen los protestantes y que lo tiene la iglesia de Cristo son los sacramentos. Y lo vamos a leer poco a poco. La iglesia de Cristo tiene los sacramentos.
la iglesia comenzó a cumplir por mano de los apóstoles los mandatos del Señor Jesús. Aquí comenzaron a enseñar como sagrados estos mandamientos donde Dios reparte la gracia santificante, que es la que salva y acerca a la persona a Dios, y la gracia propia, que es el beneficio espiritual propio de cada sacramento. El primer sacramento, que es lo que se llama el sacramento de iniciación cristiana, es lo que pues los anabautistas, bautistas y algunos protestantes no creen, es el bautismo. ¿Qué es lo que nosotros creemos? Dios te bendiga, Leticia. ¿Qué es lo que nosotros creemos? La regeneración bautismal. Ellos no creen eso porque ellos, como se han alejado tanto de la ortodoxia, de lo que es la iglesia de Cristo, ellos se han inventado cada cosa, obviamente sin leer el contexto y pues inventándose y apoyando en su teología, que es un invento moderno. El bautismo, conocido como el sacramento de la iniciación cristiana, los apóstoles presentan en cómo en el bautismo se comienza la regeneración, o sea, el nacimiento a una nueva vida. Por ejemplo, dice en Mateo 28:19: Id pues y hacer discípulos a toda la gente, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. En Marcos 16:16 dice: el que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea condenará. Juan 3:5 dice: respondió Jesús: en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hechos 2:38: Pedro le contestó: convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí está claramente, obviamente, indica que el bautismo perdona los pecados y entra a una nueva vida, lo que es la nueva vida en Cristo Jesús, y lo que se conoce, que eso es lo que se conoce la regeneración bautismal. Hechos 16:15: cuando ella y los de su casa recibieron el bautismo, suplicó: si juzgáis que soy fiel al Señor, venid y quedaos en mi casa, y nos obligó a ir. Hechos 16:33: en aquella misma hora de la noche el carcelero los tomó consigo y les lavó las heridas. Inmediatamente recibió el bautismo él y todos los suyos. Aquí fue en la misma cárcel, no fueron a un río, pero bueno, ¿qué podemos esperar? Eso ellos dicen que sí, que salieron a un río, o sea, salió el carcelero con las cadenas de Pablo hasta llegar, no sé hasta qué distancia era, por una distancia larga, hasta el río que estaba cerca, el río de Jerusalén. Allí pues se lavaban y todo, pues. Eso es lo que dicen ellos, pero no es así, no es así. Hechos 22:16: y ahora, ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo y lava tus pecados. ¿Ves cómo dice ahí? Recibe el bautismo y lava tus pecados, invocando su nombre. Era claro: si la promesa del Espíritu Santo es también para sus hijos, entonces ¿para qué privarlos de ese gran regalo a través del bautismo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, o en otra versión dice con todos los de su casa. Hechos 16:30-33. Romanos 6:3: y os que ignoréis que cuando fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte. ¿Ve cómo habla de que el bautismo nos hace morir a una vieja vida? Bien. Dice 1 Corintios 1:13-16: ¿está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por nosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios por no haber bautizado a ninguno de vosotros fuera de Crispo y Gayo. O sea, Pablo bautizó a Crispo y Gayo. Así nadie puede decir que habéis sido bautizados en mi nombre. Ah, sí, ya se acordó de otro más. También bauticé a la familia de Estéfanas. Por lo demás, no creo haber bautizado a ningún otro. O sea, el bautismo también nos incorpora a lo que es la iglesia. ¿Bien? 1 Corintios 6:11: y tales fuisteis algunos de vosotros, pero habéis sido lavados. Trae una poquita agua. Pero habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Señor. ¿Se acuerdan cuando leímos ahorita que el que no nace del agua y del Espíritu? Fíjate cómo aquí habla del el bautismo y el Espíritu. En esto, eso está en 1 Corintios 6:11. Gracias,
En Colosenses 2:2 se dice: sepultados con él en el bautismo, con él también habéis resucitados por la fe en la acción de Dios que resucitó de entre los muertos. Sepultados con él en el bautismo, y obviamente con él también habéis resucitado por la fe en la acción de Dios que resucitó de entre los muertos. La Iglesia Católica nunca descarta la fe del bautismo, pero eso es otro tema. Bien, incluso para nuestros hijos no descartamos la fe. Bien, pero el bautismo es claro que es regenerativo y nacer una nueva vida. Aquí en Tito 3:5 lo dicen claramente. Primera de Pedro 3:21: a esta corresponde ahora el bautismo que os salva, y que no consiste en quitar la suciedad del cuerpo, sino en pedir a Dios una buena conciencia por medio de la resurrección de Jesucristo. En Hechos capítulo 22:16: y ahora que espera, levántate, recibe el bautismo y lava tus pecados invocando su nombre. Ya lo leí todo eso. Bueno, vamos a la confirmación. Muchos de los protestantes dicen que la confirmación no existe. Santiago Aldana dice que el hermano Rodrigo está en debate con Ángel Regalado. ¿Cuál es el tema, hermano? Con Ángel Regalado, pero bendito, con Ángel Regalado no vale la pena ni debatir. Ese es lo que tiene en la boca, es ídolo nada más, ídolo. Y Pachamamo. Muchos de los protestantes dicen que la confirmación no existe en la Sagrada Escritura, pero sí existe en la Sagrada Escritura. Es un sacramento. Es un sacramento. Incluso vamos a leer los textos para que ustedes vean cómo desde la iglesia primitiva se practicaba. Con el sacramento de la confirmación, la persona acepta voluntariamente la fe de Cristo. Eso significa que acepta ser católico. La confirmación es el sacramento en el que Dios te da su Espíritu Santo por medio de los obispos, tal como lo hacían los apóstoles, por imposición de las manos. Sabiduría 9:17. ¿Y quién habría conocido tu voluntad si tú no le hubieses dado la sabiduría y no le hubieses enviado de lo alto tu Espíritu Santo? Hechos, capítulo 8, versículo 14 y 17. Al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén y de que Samaria había aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no habían descendido sobre ninguno de ellos. Únicamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces le imponían la mano y recibían el Espíritu Santo. Esto es confirmación. Esto es lo que se llama la confirmación, si no lo saben, evangélicos. Hechos capítulo 13, versículos 2 al 3. Mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: separadme ya a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de haber ayunado y orado, le impusieron la mano y les enviaron. Esta tradición de imponer las manos viene ya desde el Antiguo Testamento, donde al que estaba ungido se le echaba aceite y se le ponía la mano encima para bendecirlo. ¿Okay? Los primeros cristianos pues lo utilizaban como medio para infundir al Espíritu Santo, o sea, para que reciban al Espíritu Santo. Y lo están indicando. Esto es la imposición de mano para recibir el Espíritu Santo después que tú aceptas a Cristo. O sea, tú te empapas de toda la información, de todo lo que es la verdadera doctrina de Cristo. Tú te empapas de todo eso, que es lo que se llama el catecumenado. Te empapas de todo eso. Tú vienes y aceptas a Cristo Jesús. Dices, yo quiero seguir a Cristo. Pues entonces le ponen la mano para que reciban el Espíritu Santo. Bueno, hay otras cosas más que vienen, le ponen la mano en la cara y el santo óleo, pero esos son otro tema para otro momento. Dice Hechos 19, 1 al 6. Mientras Apolo estaba en Corintio, Pablo atravesó las regiones altas y llegó a Éfeso, donde encontró a algunos discípulos. Le preguntó: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando abrazasteis la fe? Ellos contestaron: pero si nosotros no hemos oído decir siquiera que existe el Espíritu Santo. Él replicó: pues ¿qué bautismo habéis recibido? El bautismo de Juan, contestaron. Pablo añadió: Juan bautizó con un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, o sea, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles Pablo impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. Si el bautismo fuera
algo innecesario, no tendría que entonces los apóstoles bautizar otra vez a estos discípulos, porque no fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, es que te digo, los protestantes se han inventado, no son todos, pero se han inventado unas cosas que de verdad que no son nada de bíblico, nada. Segunda de Corintios 1, 21 al 22. Y es Dios el que nos conforta juntamente con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, ¿ve? Y el que nos ungió, y el que nos marcó con su sello, y nos dio en jarras el espíritu de nuestros corazones, en nuestros corazones. ¿Se acuerdan cuando yo les dije que en el Viejo Testamento la imposición de manos se daba también con la unción? O sea, echaban aceite al elegido. Pues ahí, en 2 Corintios 1, 21 y 22, indica que esa imposición de manos es una señal también de que fuimos ungidos y que nos marca con el sello del Espíritu Santo. Obviamente, pertenecemos al Espíritu Santo. Efesios 1:13. En él también vosotros, tras haber oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y creído también en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cómo? Imponiendo las manos. Así de sencillo. Eso es la confirmación. Fíjate lo que dice aquí. Y en él también vosotros, y tras haber oído la palabra de Dios, el evangelio de la salvación, y creído también en él, o sea, aceptado, que es lo que hacemos nosotros en la confirmación, entonces recibe el sello del Espíritu Santo. Y bueno, y hay por ahí los sabatistas que dicen que el sello del Señor, pues, el séptimo día. Pues, ya ustedes vieron el debate, cómo terminaron aquí. Hebreos 6, 1, 2. Hebreos capítulo 6, versículo 1 al 2. Por eso, dejando aparte las enseñanzas elementales acerca de Cristo, elevémonos a lo perfecto, sin reiterar los temas fundamentales del arrepentimiento de las obras muertas y de la fe en Dios, de las instrucciones sobre los bautismos y de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. En otras palabras, ya el que está convertido, ¿para qué tienen que estar hablándole ahora del bautismo? Porque ya eso lo hicieron. Vamos a esforzarnos a caminar en santidad y vivir en santidad hasta el final de nuestras vidas. Yo lo voy a dejar hasta aquí. Me faltan todavía 5 sacramentos más. Pero no quiero extenderme mucho porque se cansan. Ustedes se cansan y aquí pues ya son las 12 de la medianoche. Este video lo iba a hacer un poquito más temprano, pero resulta que nos dieron una triste noticia alrededor de las 6:45 de la noche, hora de Puerto Rico, de que pues la bisabuela de mis hijos, la abuela de mi esposa, falleció a la edad de 95 años. Y aunque iba a la iglesia pentecostal, esa señora murió santa, hay que decirlo así. O sea, ella fue muy dedicada a su familia. Ella me trató como si fuese su nieto, obviamente. Ella pues murió feliz. Ella ya presentía desde mucho antes, desde casi un año, de que el Señor la iba a llamar este año. Así lo dijo, en este año me van a llamar. Y ya ella está sintiéndose cansada y dice, pues ya me estoy cansando, ya mi cuerpo no resiste. Y así mismo se fue a dormir porque se sentía cansada, y cuando la fueron a levantar para comer, no se levantó. Ya se había partido con el Señor. Así que bueno, ¿qué más se puede decir? Así que yo lo voy a dejar hasta aquí. Me faltan todavía 2 videos más. Voy a hacer 2 videos más. El otro video voy a terminar con los sacramentos y otras cositas más de la iglesia. Para entonces el tercer video voy a hablar de la patrística, para evidenciar completamente cuál es la iglesia verdadera de Cristo. Y se van a dar cuenta de que solamente es una, esa que viene desde los apóstoles y existe hoy en día, esa que ha visto salir herejías, esa que ha visto las apostasías. Solamente esa es la iglesia católica, no los bautistas, no los presbiteranos, no los anglicanos, no los luteranos, no, porque los luteranos salieron mucho más tarde. Solamente la iglesia católica es la que cumple esas características. Yo sé que, bueno, muchos protestantes pues
se darán cuenta. Quizá vayan que se congela un momentito el video, pero bueno, es que pues se me había desconectado el OBS y caímos otro. Van a ver un brinco, así que no se alarmen. Yo lo voy a dejar aquí. Yo voy a escuchar el debate del hermano Rodrigo, aunque yo sé que el hermano Rodrigo si con el regalado se lo va a llevar. Eso es sencillo. Pueden pasar por mi muro. En mi muro pues, que está público, pueden ver un estudio que hice sobre el Quejaritomeni con eruditos que apoyan lo que yo acabo de decir, lo que yo dije hace varios días atrás. Y pueden también ver algo de los patrísticos, de los padres de la iglesia, San Jerónimo, donde habla también sobre eso de la llena de gracia, del Quejaritomeni. Así que muchas bendiciones, mis hermanos. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Que descansen y que tengan una excelente noche.